es algo real que pasó, que está en un diario, y dice así: poco tiempo después un constructor, haber terminado la construcción de un presidio en New York, fue preso por un fraude y condenado, y llevado para una celda de la prisión que había construido. Allí tendría que pasar varios años, y mientras era conducido por una escolta hasta el local donde estaría preso, el constructor dijo: yo nunca soñé, cuando construí esta prisión, que un día sería un prisionero aquí. Esto pasó el 12/7/1993, Diario del Día. Y cuando leía esta noticia de este diario, buscando así información, pensé qué tremendo, ¿no? Haber construido esa cárcel tan grande y terminar estando ahí por haber cometido un fraude. Y pensaba cuántas veces nosotros construimos en nuestros corazones cárceles y terminamos nosotros en esas cárceles. Cárceles espirituales. Y yo quiero hablarles un poco de eso en esta noche, de las cárceles espirituales, de los cautivos, de aquellas personas que tienen áreas en su vida que están cautivas, que no los dejan desarrollarse, que no los dejan ser feliz, que no pueden tener una vida plena, porque dice la palabra que Jesús vino para darnos una vida y vida en abundancia. Y si hay algo que vos no estás disfrutando de esa vida en plenitud, quizás Dios en esta noche nos quiere hablar. Amén. Miren, Isaías 42, versículo 22 dice: mas este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien tenga rectitud. El diablo quiere tenernos en una cárcel espiritual. El plan del enemigo es engañarnos, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cárcel? Estar en una cárcel. ¿Cuántos conocen una cárcel? Yo conozco las cárceles. Algunos no estuve presa, pero sí tuve la oportunidad de llevar la palabra a la cárcel de mujeres, a la 3, a la 31, fui con el pastor y ahí realmente mi corazón se quebrantó al ver tantas mujeres, ¿no? Había mujeres que parecían mi mamá, salían con el batón y estaban presas. Y uno veía que tenían animales, perritos, porque en un lugar en la 31 creo que es, y hay como unos pasillos donde hay mujeres de un lado, mujeres del otro, y cuando vos te acercás a ellas ya salen de esos lugares y vienen a vos y está la reja, pero los perritos que había por ahí entraban y salían, y ellas tenían que permanecer en ese lugar. Es decir, ¿qué es estar preso? El que está en una cárcel es una persona que está privada de su libertad. Está obligado a permanecer en un lugar de encierro, aunque quiere salir. Y la Biblia también nos habla de cárceles espirituales, porque nosotros tenemos un Dios, un trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se mueve en lo espiritual. Entonces, no podemos ignorar, hermanos, que hay un mundo espiritual. Porque si no seríamos, como dice Pablo, seríamos personas ignorantes. Y no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad. Lo que pasa es que naturalizamos tanto la vida que nos olvidamos que tenemos una lucha contra el enemigo. Y muchas veces empezamos a ver a las personas como nuestro enemigo, pero hay un enemigo que nos quiere destruir. Y solamente a través de la palabra de Dios conoceremos la verdad. La verdad nos hace libre, pero también tenemos que estar atentos contra las acechanzas del enemigo. Amén. Las cárceles espirituales. ¿Cuántas personas están en cárceles? Cárceles de angustia, cárceles de dolor, cárceles de amargura, cárceles de droga, cárceles de venganza,
cárceles de lujuria, cárceles de perversidad. Y quizás venimos a la iglesia, congregamos, alabamos a Dios, pero hay áreas de nuestras vidas que están encarceladas. Una persona presa está atrapada porque ha infringido la ley. Y una persona cautiva, la diferencia, está privada de su libertad y costumbre. Y esta, la persona que está cautiva, se convierte en propiedad del otro. Quien lo cautivó a esa persona pasa a ser dueño absoluto. Es decir, que aquel que está cautivo pierde la voluntad. El preso se mueve en el lugar donde está. Ahora miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino para, hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a mí me llamaba la atención, porque muchas veces decimos, el enemigo vino a robar, ¿no? A robar, matar y destruir. Pero hay una gran diferencia entre hurtar y robar. ¿Sabía usted? Cuando una persona comete un robo, ejerce violencia. Si entra a un negocio, lleva un arma y enfrenta al policía, enfrenta a la persona que está en el mostrador, le pone el arma y le dice, dame lo que tenés. Está cometiendo un robo. Pero una persona que hurta es aquella que se mete sutilmente, que hoy se dicen las mecheras, ¿no? Y agarran la ropa, se la ponen en la cartera, se fueron, y cuando vos mirás decís, ay, me falta algo. Me robó, y salís corriendo. Esa es la diferencia entre robar y hurtar. ¿Y qué te quiero decir? Que el diablo viene a hurtar. ¿Por qué? Porque él sutilmente te va robando los sueños que Dios puso en tu corazón. El diablo sutilmente te va robando la paz, te va robando la felicidad, te va robando aquello que tanto anhelaste, tu familia. El diablo es especialista en hurtar. Ahora, en Éxodo 3:7 dice que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba preso a causa de que el faraón estaba dominando al pueblo de Israel. Y dice en Éxodo 3:7, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Eso nos da paz. Saber que Dios conoce todo lo que nos pasa. Así que he descendido para librarlos. Se siente mucho el pum, pum, ¿no? Ahí mejor. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, que fluye leche y miel. Y dice más adelante, así que disponte, le dice a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Es decir, que Dios, cuando ve a su pueblo sufrir, envía a un libertador. ¿A quién envía? Ahí. Envía a un libertador. ¿A quién envió? Y Dios, cuando a nosotros nos vio cautivos por Satanás, ¿a quién envió? A un libertador. Dios envió a Jesucristo para que atrayera libertad a nuestras vidas. Y miren lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí va, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. De 5 cosas, 2 cosas nos hablan de libertad, de salir de prisión, de salir de cautividad. Y en esta noche el Señor quiere traer libertad
sobre tu vida. Quizás hay áreas en tu vida que están cautivas por Satanás, que el diablo está ministrando en tu vida, pero en el nombre de Jesús, hoy esos barrotes se van a caer, esas cadenas van a caer por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mire lo que dice el Salmo 142, versículo 7. El salmista David, ungido para ser rey, con un corazón conforme al corazón de Dios. David estaba en la cueva, no estaba en la cárcel, pero estaba siendo perseguido, estaba sufriendo, estaba solo, se sentía angustiado. ¿Alguna vez se sintió así? Bienvenido al club, ¿eh? Todos pasamos por esos momentos. Y en ese momento de angustia, el salmista dijo: saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendición. Y estudiando un poquito el Salmo, dice que David invocó a gritos a Dios cuando se encontraba en la cueva, muerto de miedo por los enemigos que le estaban rodeando. Dice que él gritó y dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Mire, un hombre conforme al corazón de Dios. Se sentía que su alma estaba encarcelada. No podía alabar, no podía glorificar a Dios. Y dice: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Él sentía que sus enemigos eran más fuertes que él. Él sentía que esa prisión espiritual era fuerte. Mire, la palabra cárcel en ese salmo, traducido del hebreo, es maguer y significa sujetador, herrero, prisión. La raíz de esa palabra significa callarse, encerrar, rendirse, aislarse, entregarse. Estos términos nos hacen pensar en una persona que es conducida a un lugar o a una región espiritual, porque ahí no había ninguna cárcel, no había cárceles, sino que era algo espiritual que el salmista estaba viviendo, donde se sentía encarcelado, atado, aislado. También podemos ver en este pasaje que dice: saca mi alma de la cárcel. El contexto nos enseña que David no estaba físicamente en una celda. Él estaba huyendo por el desierto, escondiéndose en cuevas del rey Saúl. Pero en esa oración él sentía que su alma estaba encarcelada. Podemos también ver la condición de un preso espiritual. Una persona que está presa espiritualmente, que se siente cautiva espiritualmente, es una persona que no puede alabar a Dios. No puede levantar sus manos en actitud de rendición porque está atada, está presa. Y él decía: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Pero nosotros podemos comparar la situación de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, a Pablo. Pablo estuvo en la cárcel, pero una cárcel literal. Sin embargo, en la cárcel literal, en Hechos 16, 25 al 27, dice que lo metieron en la cárcel porque había liberado a una joven. Y dice el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos: después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente dice que sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Aleluya, claro, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué nos habla? Que hay personas que están en la cárcel, pero han recibido a Cristo y están en libertad. Pero hay personas que están afuera, pero tienen su alma encarcelada y no pueden alabar a Dios, no pueden adorar a Dios. Es más, a veces llegan tarde al culto. Ustedes no pasa, llegan todos temprano. ¿Por qué? Porque no quieren alabar a Dios. No quieren exaltar el nombre de Dios porque hay algo en su interior que no está bien. Ahora, en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos habla que somos un ser tripartito, ¿sí? Espíritu, los que hicieron el encuentro lo saben bien. Vamos, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, cuando toma el espíritu de una persona, lo posee. Nosotros somos poseídos por el Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Pero el enemigo, ¿qué hace con un alma? Con una persona, con el alma de esa persona, genera muchas veces obsesiones. ¿Y qué hace con la carne? Le oprime. ¿Vieron que hay gente que es cristiana y dice, siento una opresión? ¿Qué es una opresión? Una vez alguien lo explicó y fue tan claro. Esta persona usó un globo y puso las manos sobre ese globo y empezó a apretar el globo. Y dijo que eso que ella ejercía sobre ese globo es justamente el sentir de la opresión. Ahora, el diablo quiere atarte, quiere atarnos, quiere meternos en jaula, quiere robarnos la bendición. Y si usted lee, no lo vamos a leer para no usar tanto tiempo, Sansón, cuando Dalila lo engañó, y vinieron los filisteos y le cortaron el pelo y se la fue la fuerza. En un momento él dijo, pero en el capítulo 15, versículo 2 y 13, le dijo, ¿me van a matar? Y ellos le dijeron, no, hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y él les dijo, júrenme que no me van a matar. No, le dijeron, sino que te queremos atar bien y entregarte en manos de los filisteos. El diablo es tramposo, es sutil. Es decir, ¿por qué vamos a este tema? Porque muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos servir al Señor, podemos estar luchando con nuestra vida cristiana, pero a veces nuestra alma está fragmentada. ¿Y por qué mi alma está fragmentada? Porque me doy cuenta, no disfruto la reunión, no disfruto el servicio, no disfruto leer la Biblia. Todo lo hago por obligación, pero realmente no hay un disfrute en mi vida. Y quizás hay un área de mi vida que está encarcelada. Hay un área que necesita sanidad, que necesita liberación, que necesita que yo le abra la puerta al Señor para que Él pueda ministrar mi vida en esa área. Ahora, las cárceles, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Usted ve esas cárceles? ¿Las ve? No, ¿escuchó el versículo? No las ve las cárceles, porque son espirituales. Y eso es lo que yo debo tener conciencia, de que hay cárceles espirituales. Esas prisiones fueron para los ángeles rebeldes y para el diablo. Pero David nos habla de prisiones del alma. Por eso dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. En nuestra alma está la voluntad,
la mente, las emociones. Y cuando hablamos de emociones, de sentimientos, muchas veces hay áreas que han sido dañadas en nuestras vidas. Yo he hablado con personas que han permanecido años en la iglesia, pero tienen un área donde no fueron sanadas. Y ahí el enemigo les ministra y les ministra. Entonces su vida cristiana es una vida a medias, porque hay áreas que no fueron resueltas, hay áreas que no fueron sanadas, hay áreas que están en cautiverio, pero en esta noche el poder de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. ¿Qué produce el cautiverio espiritual? ¿Qué produce la cárcel espiritual? Y primero que nada, cuando hay un área en nuestras vidas que está encarcelada, produce rebelión contra los mandamientos de Dios. Y quizás no es que somos desobedientes, pero no somos obedientes totalmente como Dios nos manda. Hay una obediencia parcial, porque hay algo adentro mío que se revela en contra de los mandamientos de Dios. Dice la palabra en Salmo 81, 11, 12, pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme, por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Cuando soy desobediente, estoy siendo cautivo. Y las consecuencias es por mi propio pecado. Y a veces no son pecados que diga, ¡qué pecado! Porque para nosotros hay pecados grandes y pecados chicos. Pero cada uno de nosotros sabemos con qué cosas luchamos y qué cosas permitimos en nuestras vidas. Y Dios en esta hora nos habla de ser cristianos verdaderamente libres y no darle lugar al enemigo para que Él no te robe el gozo, para que Él no te robe la familia, para que Él no te robe la felicidad. Pero Dios nos está hablando a través de su palabra. Otra de las cosas es el ocultismo, la brujería. Y usted me dice, pero ¿cómo va a decir eso en la iglesia? Miren, Hechos 8, 22, 23 dice que Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, ruega a Dios, si quitaste sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón había practicado la brujería por mucho tiempo y se había arrepentido, pero el arrepentimiento no fue verdadero. El arrepentimiento no fue totalmente arrepentido. Había algo en él que había quedado, había algo en él que estaba encarcelado, que en un momento se manifestó. Y a veces decimos, pero nosotros, brujería, hechicería, pero ¿cuántos no pasan debajo de una escalera? A ver. A veces son juegos. No, porque voy a poner la tijera para que no llueva, como es los cuchillos. Pero a veces son cosas pequeñas. Yo realmente entendí mucho de eso, porque yo terminé atada por juegos terminé atada, totalmente. Ahora a Dios le desagradan esas cosas. Por temor a Dios no lo tengo que hacer. ¿Cuántos leyeron el horóscopo? No me lo cuenten. Pero ¿cómo vamos a leer el horóscopo? Ni el bazooka, ni el bazooka, re viejo, pero ahora está de vuelta el bazooka, qué rico es el bazooka. Así que tenemos que sacar eso. No podemos darle lugar a nada al enemigo. El enemigo es inmundo, el enemigo es astuto. Vos abrís un poquitito así, él agarra y patea y entra. Vos no podés darle lugar, tenemos que cerrar. Si hay una zona de cautividad, hay un área en mi vida que fue afectada desde niño por un abuso, por algo que me pasó, yo tengo que abrirle la puerta en el nombre de Jesús para que yo pueda ser totalmente libre. Amén. Otra de las cosas es el resentimiento. Y esto a veces lo hablamos en el encuentro, ese enojo frisado, esas cosas no resueltas, los celos, las envidias, acá no hay. Pero yo lo digo por si alguien escucha después esta palabra.
Cuidado con esas cosas, porque eso nos lleva a un alma en prisión. El Señor Jesús nos enseñó a perdonar, porque si nosotros no perdonamos, somos entregados a los verdugos, como dice la palabra de Dios. Cosas del pasado que afectan a veces nuestra vida, pero nosotros como cristianos, porque nos decía la palabra que nos santifica espíritu, alma y cuerpo. Y yo debo recibir eso que Dios me da, pero no permitir que coexista el pecado en mi vida. Tengo que sacarlo. La inmoralidad sexual. Hoy, Dios mío, escuchamos tantas cosas. Hoy pasaban un noticiero en una facultad, cosas tremendas lo que se ve. Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Peor que Sodoma y Gomorra. Pero mire lo que dice Proverbios 7, 21, 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero. ¿Te vio cómo va el buey al desgolladero? ¿Observó cómo a veces van los animales al desgolladero? Ni enterado están, ni enterado, pero ahí los llevan a la muerte. Y acá la palabra describe, dice, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. El término prisiones acá es traducido como eques. Y esta traducción significa cadenilla para el tobillo. Y recordamos que en Apocalipsis se habla de grilletes que impiden el caminar y el avance hacia el propósito de Dios, y cadenas que impiden hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude y podamos ser sabios. Un cautiverio genera gran cantidad de pérdidas. Perdemos gente, perdemos personas, bienes materiales. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo, escuche bien, de aquello que le ha vencido. Pero uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Qué te ha vencido? ¿Qué te vence? Te vence la ira, te vence el enojo, te vence la murmuración, te vence la envidia, te vence la lujuria. ¿Qué te vence? Que en esta noche podamos ser libres. Mire, las consecuencias de una persona que tiene áreas cautivas es una persona que no disfruta de la plenitud, no disfruta de la vida, no disfruta el levantarse, el salir a pasear, en ir a trabajar. Una persona que está presa es una persona que no tiene buen alimento, no se alimenta bien. Una persona presa o cautiva también sufre de miedos, de ansiedades, de angustias, y la soledad es su compañera. Está sujeto a la voluntad de los guardianes, esos verdugos que hablamos recién, cuando el Señor dice que si no perdonamos van a venir esos verdugos. Bueno, está ahí, no sabe lo que va a pasar, porque no vive en libertad, en la libertad que Cristo le ha trazado. Ahora Jesús vino a traer libertad. Jesús vino a traer libertad, y quiero que juntos veamos algunos puntos para que toda cautividad, toda cárcel sea rota de nuestras vidas. ¿Les parece? Vemos el Salmo 126. Dice así: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos
alegres. ¿Usted quiere salir riéndose en esta noche? Se va a salir riendo. ¿Quiere salir con gozo? Va a salir con gozo. ¿Quiere que se rompan las cadenas? Se van a romper las cadenas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, veamos estos puntos. En primer lugar, debo creer y proceder. Diga conmigo, creer y proceder. Miren, 2 Corintios 1:10 dice, el cual, Pablo dice, el cual nos libró en el pasado, nos libra y en quien esperamos aún que nos librará de tan gran muerte. ¡Qué tremenda palabra! Él nos libró de todo mal. Jesús nos libra hoy, pero también nos seguirá librando. Tenemos un Dios que pelea las batallas por nosotros. Ahora dice en Efesios 4:8, por lo tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Dios llevó cautiva esa cautividad y le dio dones a los hombres. Dios ya la llevó. Es decir, que debo creer para que esa libertad llegue a mi vida. Es la fe la que me hace apoderarme de esa libertad. Todos recordarán lo que le pasó a David cuando se acuerdan que llega a Siclag y vinieron los amalecitas y llevaron cautivas a sus mujeres y llevaron todo lo que tenían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David? Después que oró, después que se fortaleció en Dios, después que clamó porque había perdido todo, él le dijo, bueno, los voy a perseguir, los voy a alcanzar. Y el Señor le dijo que sí. ¿Y qué hizo David? Presta atención, que es importante. ¿Qué hizo David? ¿Se quedó en la casa? ¿Recuerdan el pasaje? Él fue a donde estaban cautivos. ¿Y qué hizo? Los sacó. Y dice la palabra, acá tengo el pasaje, que cuando llegó a ese lugar, dice, estaban todos desparramados sobre aquella tierra, los enemigos, comiendo y bebiendo. El versículo 16 del capítulo 30 de 2 de Samuel, aquellos que les gusta leer los versículos. Y los llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiestas por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Eso me habla que el enemigo disfruta cuando vos estás cautivo. Él disfruta cuando hurta aquellas cosas que Dios te ha dado. Pero David, ¿qué hizo? Dice el versículo 7, David los hirió. Y el versículo 18, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo los libertó. Y hay cosas que en este tiempo el diablo nos ha hurtado. Nos ha hurtado el gozo, la felicidad, nos ha hurtado las ganas de servir al Señor. Hay gente que antes servía al Señor con ganas, con alegría, y ahora dice, otro día más tengo que servir al Señor. Ustedes capaz que no les pasa eso. Llegan a la casa y dicen, otra vez tengo que cocinar. Eso me pasa a mí. Pero el diablo nos va engañando. Ahora, ¿qué hizo David? Entró a ese lugar y abrió, yo creo, las puertas de las cárceles y sacó a sus mujeres, sus 2 mujeres, y también tomó todo lo que le habían robado y se lo sacó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la esfera espiritual. Revestirnos de la sangre de Cristo y entrar al terreno del enemigo y tomar todo aquello que te ha robado, todo aquello que te ha quitado. ¡Aleluya! Porque no le pertenece, no le pertenece. No le pertenece. Pero nosotros no podemos tener una actitud pasiva, una actitud indiferente. Bueno, ya está. Y entonces, ¿para qué el Señor nos habla de orar, de clamar, del poder de su sangre, del poder de su palabra? ¿Para qué nos enseña el Señor? ¿Para estar dormidos? ¿Para estar estáticos? ¿O para levantarnos en el nombre de Jesús y accionarnos y pelear por aquellas promesas que Dios nos ha dado? Amén. Es decir, y en segundo lugar,
Dice que ellos volvieron a soñar. ¿Cuántos sienten que ya no tienen sueños? Hay gente que ha dejado de soñar. Y dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Tienen visiones, proyectos. ¿Cuántos tienen sueños? Aleluya. Y luego dice, entonces, en primer lugar, para que usted lo retenga, tenemos que creer y proceder. En segundo lugar, tenemos que volver a tener visión. Cuando una persona no está cautiva, tiene visión. Cuando una persona no tiene presa el alma, tiene visión. Pero cuando una persona está presa en su alma, lo único que hace es mirar su dolor y deja de soñar con todo aquello que Dios le ha preparado. En tercer lugar, dice risa. Diga conmigo, risa. Qué bueno es reírse. ¿Cuántos se ríen? El pastor les contó varias veces lo que me pasó a mí hace muchos años, ¿no? Nosotros estábamos de novio y veo cuando uno está de novio, ¿no? Todo le da vergüenza. Y habíamos ido a una campaña. Y me acuerdo estaba, no sé quién era que predicaba, pero bueno, una campaña tremenda. Y estaba, Claudio Freyson estaba. Entonces estábamos ahí y yo por ahí, él dijo, silencio. Y por allá a lo alto se sentía, ja, 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 ja. Y yo dije, ay, qué papelón. Que no, yo no me voy a reír así. Lo primero que pensé, ¿no? A mí que no me agarre esa risa, por favor. Estaba con Fernando y el primo. Yo veía a esa mujer que se reía y se reía y se reía. ¿Qué me pasó, hermanos? Me trajeron arrastrando, muerta de risa. Yo me acuerdo que me sacaban, tengo esa imagen, por una calle de tierra, mi Feri y el primo, y me traían, y yo seguía riendo, perdí la vergüenza, perdí todo. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo con esa risa? Él estaba sanando mi corazón. La risa es sanidad. Vieron que cuando uno está enfermo, yo les conté que cuando estuve enferma, sabía que la risa era sanidad. Entonces muchas veces estaba en mi casa y me reía sola. Y ya no me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿De qué te reís? No, tengo que reírme, le decía yo. Porque sabía que la risa provoca una sustancia que trae sanidad al cuerpo. Entonces la risa es salud. Cuando nosotros reímos, el enemigo también se confunde. ¿Pero qué le pasa? Se ríe. Mira, no le pagaron el sueldo y se está riendo. Y bueno, es importante la risa porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando reímos, estamos declarando victoria. Amén. Dice Proverbios 31:35, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Reíte en esta noche. Decirle a que te está al lado, dale, reíte un poco que te va a hacer bien. Y la risa también hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Porque cuando uno se ríe, nos genera una belleza mayor. Así que si usted quiere estar lindo, linda, ríase un poco más. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Cuarto, la alabanza. Dice, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y en Hechos 16, 25, 40 habla de que cuando Pablo y Silas oraron y cantaron, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas que era imposible de abrir, se abrieron, porque la alabanza trae liberación. La Biblia habla de cánticos de liberación. Cuando usted está en su casa y hay mal ambiente, ¿qué hace? ¿Se pone a rezongar? No, hermano, cante, 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 cante. Cuando la cosa está pesada, usted, gloria a Dios, aleluya, empiece a cantar, ponga alabanza si no sabe cantar, pero súmese a la alabanza. Yo no le hablo de canciones que hoy escuchamos cristianas que están buenísimas, ¿no? A mí me encantan, pero cante alabanza, Gracias por la cruz, gracias, y empiece a proclamar y sabe que el ambiente va a cambiar. El ambiente va a cambiar. Usted no pelee, cállese, cuente.
A veces dicen cuente hasta 10, bueno, cuente hasta 100 mejor. Y empiece a cantar, ¿eh? Tampoco le vaya a cantar a su marido al lado, gloria, 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 porque a veces escuchamos. Pero usted cante y la liberación va a venir a su casa, porque hay algo que nos dice la palabra, que cuando nosotros alabamos, se turba el enemigo. Y eso es lo bueno, porque el enemigo tiene que huir, aleluya. Ahora, también comience a declarar la victoria. Hoy empieza a declarar la victoria. Hay algún área en su vida, usted debe saber cuál área de su vida. Declare la victoria. Dice que ellos declararon la victoria. Estaremos alegres. Estaremos alegres. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? Alegres. Es una condición. Yo declaro que voy a estar feliz, que voy a estar alegre, que no voy a estar encarcelado, que no voy a estar cautivo, que voy a estar libre por la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí me acompañan? Nahum 1:13 dice, y ahora, Fer, ¿me acompaña? Y ahora quebraré su yugo de sobre de ti y romperé tus conyundas. Y el Salmo 68:6 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. ¿Dónde los conduce? A prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Y me gusta Miqueas, es uno de mis pasajes favoritos. 7:8. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé por lo que estás viviendo. Pero sé que si Dios mandó esta palabra, es porque en tu vida hay pequeñas cosas, hay cárceles que están ministrando una parte de tu alma que no te deja ser esa mujer, ese varón que Dios ha escogido con propósito. Esa cárcel te detiene, esa cárcel te hace infeliz, esa cárcel lo que el diablo puede usar para destruirte. Pero en esta noche el Señor te da esta palabra para que puedas ser libre. No le permitas al diablo que siga hurtando aquellas cosas que Dios te ha dado, que has peleado por esas cosas. Pero ahora, sutilmente, Él se empieza a meter y te las empieza a sacar. Pero en esta noche vamos a declarar esta palabra. Póngase de pie. Yo quiero que conmigo diga esta palabra. Y yo no sé cuál es su enemigo, cuál es el área que puede estar cautiva en su vida. Pero usted visualice esa área y diga conmigo, vamos juntos, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. No te alegres de mí, decile. Pero no te alegres, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. Jehová será mi luz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vaya. El Espíritu Santo está en este lugar. Hay algo importante que Dios quiere hacer en esta noche. Yo quiero que empieces a orar y a hablar con Dios, porque es un momento muy especial. Esto es algo muy especial. Yo no sé qué te ha hurtado el enemigo, pero sí quiero que en esta hora nos cubramos con la sangre de Cristo. Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y ahora, Padre,
En tu nombre, Señor. Entramos, Señor. Entramos a ese lugar donde quizás está mi alma cautiva, ministrada por el temor, por el desánimo, por la desilusión, por el fracaso, por la frustración, por el pecado. Señor, ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abrimos esa celda, Señor, y salimos de esa zona. Salí ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Dios quiere traer libertad. Dios no quiere que vivas en derrota, en desánimo. Él quiere un tiempo nuevo para tu vida, un nuevo sueño. Oh, Rabá.